Damos las gracias al Señor porque estamos llegando al final del libro de Oseas. Hemos pasado varios meses ahí, ¿verdad?, estudiando este libro de Oseas. Estaba pensando en este momento, es el tiempo en que Oseas está predicando. Estamos alrededor, ahí en el versículo 1, nos dice los tiempos de Oseas. Solo lo quiero leer para que nos podamos introducir en el contexto en el que está Oseas nuevamente, porque creo que después de varios meses ya se nos olvidó. Y una de las introducciones fue allá en el mes de abril en la conferencia, pues así que se nos puede escapar. Dice el versículo 1 de Oseas. Espero que no se le olvide qué significa el nombre Oseas. Dice el versículo 1: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En la introducción nos dice que Oseas comenzó a predicar aquí en los últimos días de la vida de Jeroboam II, el rey Jeroboam del reino del norte. Es un poco contemporáneo con Amós, más contemporáneo con Isaías y con Miqueas. Es Oseas. Oseas dice que comenzó a predicar. Del reino del norte solo nos menciona un rey, y es a Jeroboam. Del reino del sur nos menciona 3 reyes. Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, 4 reyes. El tiempo entonces, si usted lo hace cronológicamente en el libro de los reyes, el tiempo que Oseas llega predicando hasta el día del cautiverio. Cuando nosotros buscamos cronológicamente aquí, en este tiempo ya está reinando Ezequías. Cuando está empezando su ministerio, no está reinando Ezequías. Todavía en el reino del sur está reinando Usías. Pero cuando ya él está acá, al final, en el tiempo de que Israel es llevado cautivo, es en el tiempo de el rey Ezequías. O sea que el ministerio de Oseas es largo. Él solo menciona a Jeroboam en el reino del norte, pero ya en este tiempo quien estaba reinando era el rey Oseas. Si usted se acuerda, dijimos que la ironía era que el último profeta que predicó para el reino del norte se llamó Oseas. El último profeta que predicó directamente para el reino del norte. Y que el último rey que estuvo en ese tiempo se llamó Oseas. Quiero llevarle al segundo libro de Reyes, capítulo 18. En su momento vamos a leer esta porción en su totalidad, pero ahora solo quiero leerle 2 versos para meterlo en el contexto al final del libro de Oseas. Dice, segundo libro de Reyes, capítulo 18, vamos a leer el verso 9 y el verso 10. Para el estudio final del reino del norte, va a haber que leer 16, 17, 18 de segundo libro de Reyes para nuestro estudio, y aún capítulo 19 va a tener mucho que ver. Pero en esta mañana solo quiero ver 2 versos, 9 y 10 de segundo libro de Reyes, capítulo 18. Dice así: en el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salamansar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años. En el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel,
fue tomada Samaria. O sea, el tiempo de que Oseas el profeta está predicando, es el tiempo ya delante de ellos, está sitiado Samaria. Y Oseas está predicando. ¿Por qué? Porque esta es la misericordia del Señor. Ahí están a punto de ser entregados a los asirios. Y el Señor sigue llamándoles. Eso es lo que vamos a observar en el capítulo 13 y 14. Lo vamos a leer juntos para poder observar, aún en ese tiempo en que el rey Salmanasar tiene sitiado Samaria, porque estamos hablando de los últimos días de la nación del norte. Dice la palabra del Señor que estaba sitiada, y estuvo sitiada 3 años. Al terminar el tiempo, al cabo de 3 años, el reino del norte cayó. Así pues, es en ese contexto que debemos pensar en las palabras de Oseas. Está sitiado, tiene delante de ellos el rey Salmanasar a través de sus ejércitos, sitiada Samaria. Y el Señor, aún en medio de ese sitio, aún en medio de esa catástrofe, está llamando al pueblo de Israel. Solo quiero meterlo en ese contexto para que veamos el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de Oseas. Vayamos a Oseas, capítulo 13 y 14 en esta mañana que vamos a leer. Dice la palabra de Dios así: cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y su plata se han hecho según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros, o que besen los becerros. Por tanto, será como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y ahí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? Y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida,
de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus hijos serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Que el Señor bendiga nuestros corazones con su santa palabra leída esta mañana. Encontramos acá el final del libro de Oseas y prácticamente el final de la nación del norte. Luego en el profeta Miqueas vamos a leer otras profecías, pero fueron atrás de estas. Es en un tiempo más atrás que Miqueas, un profeta del reino del sur, habla sobre Samaria. Ahora bien, en los capítulos anteriores estuvimos viendo dos problemas que Israel tenía. Primeramente era la autocomplacencia, la autosatisfacción de que él era una viña frondosa que producía frutos y producía frutos para sí mismos. Pero también estuvimos viendo que Israel confiaba en sí mismo. Ese era el otro aspecto. La soberbia, el desarrollo, le llevó a pensar que él tenía la capacidad en sí mismo de guardarse. Compró a Asiria y compró a Egipto. Y la palabra del Señor nos muestra cómo estos estaban negociando. Cuando uno lee Segunda de Reyes, capítulo 16, 17 y 18, en su conjunto, verá todo lo que este rey tramaba al poder querer comprar a estas naciones, el poderoso asirio y la nación de Egipto. Pero el Señor les dice que ellos habrían de padecer por su soberbia. Ahora en el capítulo 13 hace un resumen. Los primeros versículos nos habla de la grandeza de Efraín. Dice el verso 1, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel. Hemos dicho cómo Efraín vino a ser la tribu más fuerte del reino del norte. Y de esta manera era, cuando se nos habla de Efraín, se nos habla del reino del norte, Israel. Pero el Señor dice:
añadieron a su pecado. Lo que añadieron en su pecado fue la idolatría. Dice, añadieron a su pecado, de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos de toda obra de artífices. La idolatría en Israel, era tremendo la situación que ahí existía en cuanto a la idolatría. Una diversidad de formas idolátricas. Y esto comienza desde tiempos antiguos, cuando Israel, saliendo de la nación de Egipto, aún en el desierto, él comienza a formarse ídolos a sí mismo. Y eso lo observamos como un pecado continuo en ellos. Hombres fieles guardaron esa fidelidad a Dios, pero la mayoría del pueblo siempre caminó en pos, o siempre su corazón caminaba en pos de otros dioses. Hombres fieles, Moisés. Hombres fieles como Josué. Hombres fieles como Samuel, como David. Hombres fieles al Señor. Hombres que no había en ellos otro Dios, solo el Dios vivo y verdadero. Esos hombres eran lo que hacían la diferencia en medio de esta nación que siempre caminó. En este tiempo que ya estamos, la soberbia de ellos llegó a confiar y a hacerse sus propios dioses. Esto dice el Señor en el versículo 2, de los cuales, dice la segunda parte, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifiquen, que besen los becerros. Besen. El Señor le dijo a Elías, recuerda, yo he guardado 700 personas que no habían doblado, o 7,000, perdón, sus rodillas, ni besado a Baal. La manifestación idolátrica viene al punto de crear una dependencia y manifestar una adhesión a ellos. En este contexto dice, besaron al becerro, o besaban los becerros. El día de ayer estaba oyendo un mensaje, ¿verdad?, que estaba hablando del becerro allá en el desierto que se hizo Aarón. Y estaba él explicando, el hermano, que es el becerro, es la implicación de hacerse la figura como de una imagen del Dios. Por eso es que él está ligado al becerro casi siempre la idolatría. Y encontraremos ahí ese aspecto aquí, que dice que fueron besados los becerros. En unos capítulos atrás vimos que ellos sufrirían cuando este becerro sería quitado y sería llevado como presente al mismo rey Jareb. Todo esto tenía que ver en primer lugar con la idolatría. Dice el verso 3, por tanto, será como la niebla de la mañana, o serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. ¿Qué serán esos? Serán pasajeros. No se tendrá de ellos conocimiento. Dice él, serán como la niebla de la mañana, que se pasa luego. Serán como el rocío de la madrugada. Serán como el tamo, esa pequeña basura que el viento levanta, llevados por la tempestad, cuando éste lo levanta y la arroja de la era. No tendrán sentido. Dice que serán como el humo que sale de la chimenea.
Si usted puede seguir la dirección del humo de la chimenea, no se puede seguir, sale y se empieza a evaporar y no puede decir qué dirección agarró, porque es absorbido en el ambiente. No hay señal de existencia. El Señor dice, por su idolatría serán castigados de esta manera. Y Él pone en contraparte el versículo 4 y 5. Dice el Señor, mas yo soy Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. No conocerás. Los dioses paganos harían de esta nación una nación pasajera, pero el Señor era eterno. Dice el verso 5, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. El Señor los sacó de la nación de Egipto. Lastimosamente, la ingratitud del hombre hace olvidar de dónde el Señor nos ha sacado. Todos somos ingratos por naturaleza. Necesitamos aprender a ser aquellos que damos gracias, porque por naturaleza no lo tiene. Todos somos ingratos. Es necesario aprender a dar gracias. A nuestros hijos hay que enseñarles, ¿verdad? Cuando se les da algo, diga gracias. Porque si usted no les enseña, pues nunca darán gracias. Es una obligación enseñarles. Es necesario, porque la naturaleza del hombre no nace. Esto es lo que sucede con Israel. Él era el Dios que le sacó de la tierra de Egipto. Le sacó de tierra de servidumbre, tierra de esclavitud. Los trajo por el desierto, les mostró sus obras, les mostró su grandeza. ¿Cómo puede ser eso? Decía Elizabeth ayer que estábamos escuchando este mensaje, viendo cómo Israel una semana antes, ahí al pie del monte Sinaí, está haciendo un pacto con Dios que irían atrás de Él, le seguirían, andarían, obedecerían. Unas semanas más tarde, Moisés está en el monte, se ha tardado, y las personas comienzan a decir, a este Moisés no sé qué le pasó. Y entonces dijo Aarón, tráigame los aritos que andan y vamos a hacer. Y dice que tomó y formó el buril y lo puso ahí. Y el hermano está enfatizando, y se levantaron de mañana. Estaban ahora adorando a otro Dios tan fácilmente de un par de semanas atrás, ahora adorando a un Dios. Esa es la ingratitud del pueblo. Eso dice ahí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Pero ¿qué dice la contraparte? En sus pastos se saciaron. Hay una versión que dice, cuando estuvieron saciados. ¿Qué pasó? Dice, y en sus pastos se saciaron y repletos. O sea, ya llenos. ¿Qué dice? Se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Jeremías, ya lo he mencionado acá, pero lo vuelvo a mencionar. Jeremías dice, 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto es la nación de Israel. El Señor les sacó de la tierra de servidumbre, les colocó en un lugar prominente, y aún así se olvidaron de Él.
¿Por qué? Por la soberbia. La soberbia de conseguir lo que quiere a través de su capacidad. Eso es lo que el Señor. Y ahora les dice otra vez, verso 7. Por tanto, por esta causa, por la soberbia de vuestro corazón, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos los encontraré. Desgarraré las fibras de su corazón, ahí los devoraré como león. Mire, habla de león, de leopardo, de osa, de fiera. El Señor está poniendo un ejemplo. ¿Cómo sería destruido por rebelde la nación de Israel? Por rebelde. Se olvidaron de mí. No olvide esa palabra. Se olvidaron de mí. Por tal razón, por causa de esto, el Señor los destruiría. Dice el verso 9, te perdiste, oh Israel, te perdiste, mas en mí está tu ayuda. No lo puede ver. Mire, está tan embelesado en la idolatría que no se fija que el único que le puede ayudar es Dios, es Jehová Dios. Está tan confiado en sí mismo, en su soberbia, que no se percata. Está el sitio de Samaria, están sufriendo. Pero él en su soberbia está confiando en su Dios. Él le dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Y le dice, ¿dónde está tu rey? Para que guarde tus ciudades. Cuando uno estudia la forma, cómo actuaban las invasiones, comenzaban a llegar a las ciudades más pequeñas, comenzaban a debilitar la nación, las aldeas. Eso es lo que ellos hacían. Entraban y llegaban a destruir poco a poco, socavando, ganando terreno hacia llegar a Samaria. Ese era el propósito acá en el sitio que le tenían. El Señor le dice, ¿dónde está tu rey para que proteja tus ciudades? ¿Dónde están tus jueces que dijeron, danos rey? ¿Dónde están? El Señor le dice, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Recordamos el tiempo de Samuel, ¿verdad? Espero que lo recuerde allá en el primer libro de Samuel. Cuando Israel vio a las otras naciones y dijeron, queremos rey como las otras naciones. El Señor le dice, te di rey en mi furor, te lo quité en mi ira. Dice la palabra del Señor acá, en el versículo 12, esto hace un resumen de lo que está pasando. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Atada, o sea, están poniéndola manojo tras manojo ahí, la maldad. Está guardada, no está olvidada su maldad. Eso es lo que está expresando. Atada está su maldad, su pecado está guardado. Añade, verso 13, dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Mire, está hablando que ha llegado el tiempo de dar a luz de y no sale. Está expresando, entonces aquello se está reteniendo. Yo oigo hablar, ¿verdad? De esto, no es que sepa mucho, pero tiene que el bebé, yo lo digo por cuando Elisa iba a los controles de embarazo, el bebé tiene que ponerse en una posición
Y cuando ya está puesto en esa posición es porque está listo para salir. Y es cuando comienza a bajar y las famosas contracciones, ¿verdad? Y las mujeres saben de eso, los varones no sabemos de eso. Pero lo que quiero traer es que este niño, dice la figura aquí, es un niño no sabio porque no se pone en posición de salir. Y a tiempo estaba para salir. Lo que está diciendo el Señor, poniéndolo en ejemplo o en la figura, es que Israel tiempo ya se hubiera arrepentido. Aunque ya está delante de ellos el sitio del rey de Asiria. Y aún así no se arrepentían. Tiempo ya, dice el versículo 13. Ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. El Señor le está diciendo a Israel, dolores de parto vendrán, pero ya se hubieran arrepentido. No se arrepintieron. Dice el Señor, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. La mayoría de las versiones es una pregunta ahí. En la Reina Valera no la tiene como pregunta. Porque el Señor lo que trae a mano es que Él es su Dios. Y lo remarca diciendo, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. El Señor los podía redimir de eso. Los podía salvar. Eso es lo que expresa diciendo muerte, yo seré tu muerte. Pablo, el apóstol, lo utiliza allá en la primera carta a los Corintios como un cántico de victoria. Cuando el Señor venció la muerte. Aquí le está expresando a Israel, yo puedo librarte de la muerte. Eso es lo que está expresando. Porque el Señor dice al final del verso 14, la compasión será escondida de mi vista. Mire, Israel pecaba de una manera deliberada. El Señor está diciendo, la compasión será escondida de mi vista. Es triste verlo, que Israel no se arrepintió aún que el sitio ya estaba puesto sobre ellos. Dice el verso 15, aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada. Yo le invito a que subraye eso, porque se rebeló contra su Dios. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Hemos dicho que hay de aquellas cosas que puede en nosotros traer consecuencias catastróficas por rebelarnos a Dios. Creemos que nos está yendo bien. Eso es lo que pensó la nación. Pensamos que estamos en una condición favorable. El mundo utiliza una expresión, los dioses se han alineado. Las bendiciones le han llegado. Ese es pensar en que estamos produciendo para nosotros. Mire, dice el Señor acá, aunque él fructifique, verso 15, entre los hermanos vendrá el solano viento de Jehová,
Se levantará del desierto y se secará su manantial, se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra Dios. Caerán a espada sus niños, serán estrellados. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Mire, el reino de Asiria era muy malo, desalmado. Alguien piensa, y lo dice así, no sé, pero que por eso estaba a Jonás, que no quería ir a predicarle a estos allá en Nínive, porque estos eran desalmados. Pero el Señor dice, porque se rebeló contra su Dios, será castigado. La ley de la causa y efecto. Dice la palabra del Señor acá, verso 14. El tiempo nos ha comido bastante. Vuelve, oh Israel. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vuelve. El Señor les ha dicho, ¿yo podré redimirlos de la muerte? Sí podré. El sitio estaba puesto ahí en Samaria. No me quiero adelantar, pero cuando invade Asiria a Judá, está el rey Ezequías ahí en ese tiempo. La reacción de Ezequías fue muy diferente. El reino de Judá se arrepintió y Ezequías se fue al templo y presentó delante de Jehová la queja. Mira, oh Señor. Ahí lo puede encontrar, capítulo 19 del segundo libro de Reyes. Así, hermanos, esta nación no se arrepintió aún teniendo ya al enemigo en la puerta. Añade el Señor, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tú por tus pecados, has caído. Y le exhorta, verso 2, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle. Mire, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Mire, ¿sabe qué le pide Dios a Israel? Que se vuelva de corazón. Que no se vuelva de la mente nada más. Porque uno analiza, yo estoy acá y debo de saber que esto me está yendo mal. Eso es la mente nada más. Debe de ser del corazón. Dice él, se va a quitar de sí. Esto es lo que habla el versículo 3. Ya no nos librará el asirio. Ya no iban a confiar en los demás. Ya no montaremos en caballo. El Señor sería su guardador. Nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Ya no habrían dioses paganos. Eso dice Israel. Eso dice el Señor que debería de decir Israel para arrepentirse. Mire, si Israel se vuelve en este momento de todo corazón,
Dice el verso 4, yo sanaré su rebelión. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia. Los amaré aunque no lo merezca. Eso dice el Señor. Si Israel se volviere, no se volvió obviamente. Tiene que ver en el tiempo. Cuando Israel tiene que volver a la nación, hablando territorialmente. Pero sobre todo, hermano y hermana, tiene que ver en el tiempo milenial de Cristo. Cuando Israel se vuelva de corazón, no de mente, de corazón. Cuando todo él será para el Señor, Israel. Y luego, dice el apóstol Pablo, todo Israel será salvo. Romanos. Al principio, yo no sé si fue en el libro de Oseas o en el libro de Amós, que le dije, lea capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, para entender el trasfondo de cómo Dios castiga a la nación de Israel, pero en su misericordia restaura el corazón. Eso es lo que enseña acá. Yo sanaré su, verso 4 estoy, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y ahora él dice, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Volverán, verso 6 y 7, volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Dice el Señor, yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como haya verde, de mí será hallado tu fruto. Israel será restaurado a la grandeza que el Señor quiere tenerle. Pero en este momento Israel va a sufrir las consecuencias. Mire, el Señor le invita a Israel, vuelve, oh Israel, a Jehová. Eso dice el versículo 1, dice el verso 2. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová. Nadie podrá decir que el Señor no le dio la oportunidad de arrepentirse. Nadie. Mire, solo le voy a robar 5 minutos para que veamos el final del libro. Yo sé que algunos ya guardaron su Biblia. Para que veamos el final del libro en el capítulo 9 ahí. Dice el versículo, ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Esto es una lección de todo lo que hemos leído en este libro. Dice el Señor, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. Mire, los caminos de Jehová son rectos. Su disposición siempre estará ahí. Está la justicia divina y el amor divino. Está ahí. Hoy en día se predica de un Dios de amor, pero se nos olvida hablar de un Dios de justicia. Un Dios que demanda, un Dios que pide en el corazón al hombre que haya conversión. Por esa razón, al final del libro podemos ver el camino que Dios ha trazado.
Dios ha estado y manifiesta en la conducta de Gomer la vida de la nación de Israel. En la conducta de Oseas, el esposo de Gomer, manifiesta la acción de Dios para con Israel. Ese camino está trazado. La conducta de Gomer le llevó al fracaso tras fracaso. Al final es restaurada y vuelta al hogar. La conducta de la nación de Israel es fracaso tras fracaso. Hasta en un tiempo más adelante Israel será restaurada. Pero para cada uno de nosotros que estamos esta mañana acá, el Señor ha puesto también su camino recto para seguirlo. Y solo los justos andarán en él, y los rebeldes caerán en ellos. Será traído el castigo, traerá consecuencias en su vida, ha de traer consecuencias en mi vida. Cada rebeldía, cada vez que me he apartado del Señor, cada vez que he tomado en poco al Señor y he creído que yo lo puedo todo, traerá consecuencias lamentables como la nación de Israel. Sus niños serán estrellados, sus mujeres encintas serán abiertas. Esta nación, a pesar de que tenía el mal encima, el pecado lo tenía cegado. Cada uno de nosotros en esta mañana debe de pensar en estas palabras que Oseas termina diciéndonos: porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Ojalá pueda reflexionar cada uno de nosotros, o podamos reflexionar cada uno de nosotros esta mañana. Oseas nos declara cuál es el final de la nación del reino del norte. Un final triste, porque a pesar que estaba delante de ellos el enemigo, no se arrepintieron. Ojalá no seamos así nosotros, que quizás el Señor nos ha dado tanto tiempo y no nos hemos puesto a cuentas con Él. Estamos dando las cosas por hechas y nuestra vida está declinando a pesar que pensemos que nos está yendo bien. El tiempo quizá final de nuestra vida está llegando y no nos hemos dado cuenta que nos vamos a presentar delante de Él. Esta es nuestra responsabilidad. No caer en la necedad idolátrica de la nación del reino del norte, en la desobediencia y el apartarse de Jehová su Dios, porque traerá consecuencias deplorables a una nación. Y lo veremos más adelante, si el Señor así nos permite. Hasta acá llegamos con el libro de Oseas, esperando en el Señor que, así como ha sido de bendición para mí el estudiar y dedicar horas a estar leyendo, podamos aprender cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios para vivir en obediencia delante de Él. Que nos bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias. Gracias porque tu misericordia aún está extendida para nosotros. Te damos gracias porque tu bondad está manifestada a través del cuidado que has tenido en nuestras vidas. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, pero sabemos que tu justicia ha de llegar si nuestros corazones se empecinan en la rebeldía.
Ayúdanos. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a volvernos de corazón, a entregarnos para una vida justa y poder manifestar a esta nación que tus hijos vivimos en obediencia a ti. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Ayúdanos a saber cuán grande y justo tú eres, para que vivamos con temor en esta vida. Ayuda pues cada vida de los que aquí estamos. Gracias por la oportunidad de habernos dado a estudiar este libro. Síguenos ayudando en esta responsabilidad. Llévanos con bien a cada uno de nuestros hogares. Te pedimos tu bendición y dirección en todos los aspectos de nuestra vida, así como también la reunión de los jóvenes por la tarde. Que esto sea de provecho es nuestro deseo, pues te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.